Halcón negro, gusano verde. Halcón negro, gusano verde. Responde. Aquí gusano verde. Oye, ¿me puedo cambiar el nombre? Después hablamos de eso. Tengo al sospechoso en la mira. Dime tu posición. Estoy atrás tuyo. Pero Benja, te dije que tenía que ir allá al frente. Pero Benja, ten cuidado, no pises al enemigo. Listo, estoy al frente tuyo. Cuando te diga, lanzamos los misiles a la cuenta de 3. ¿Estás segura de que podemos salvar al rey? Solo lanza, Benja. 1, 2, 3. ¡Oh, soldado herido! ¡Soldado herido! Levántate, soldado. Aún tenemos tiempo antes de que llegue la... ¿Qué hacen, enanos? Jugamos a salvar a los rehenes de las manos de cara cortada. No le digas nada. Tenías que llegar a las 9. Son las 9:30. Te pagan por ser puntual. Ay, perdón, princesita. Ahora éntrate porque vas a hacer tus cosas. Después juegas con Jorgito. Me llamo Benjamín. Sí, eso. Veamos qué tenemos para comer. Ay, qué bueno porque tengo hambre. Recuerda cuáles son las reglas, nana. Tú te quedas tranquila en tu pieza y yo no diré que te portaste mal. Yo no me porto mal y no soy enana, tengo 9. Sí, como digas. Ah, porfa, Claudia, no se te ocurra meter ruido en tu pieza, porque voy a estar hablando con mi amiga Laura de Estados Unidos. Ay, como si fuera tan importante. Ay, mi amiga Laura está encendida planeta. Yo me puedo pegar. Estados Unidos, yo me puedo pegar para la luz. Sola. ¡Hay alguien en la casa! ¡Hay alguien en la casa! Espera, amiga, que el idiota me está molestando. ¿Qué quieres? En esa pieza hay alguien. Pero no te preocupes. Puedo defenderte. ¿De qué estás hablando? ¡Póntate! Hola. ¿Qué haces? Es tu hermano. Mi hermano. Sí, tonta, es Camilo. Yo no tengo hermano. No lo molestes. Tu papá me dijeron que no los tenía que molestar porque está trabajando en un proyecto muy importante. ¿Lo puedes creer? Alguien que nunca había visto en mi vida dice ser mi hermano. Claudia, creo que te has vuelto loca. No, Benja, él no es mi hermano. Pero se la vivió siempre contigo. ¿Qué te pasa? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué estás viendo? Es la última revista de los marcianos en el mundo. ¡Eso es! ¿Te acuerdas cuando me contaste que los extraterrestres existían y que tomaban el cuerpo de un ser humano para investigar nuestro planeta? Extraterrestres. Como sea, mi hermano es una prueba viviendo de... Eso. ¿Me estás diciendo que tu hermano es un verdadero marciano? Sí, Benja. Por alguna razón ustedes no pueden ver la realidad. Debe ser por algo que les hizo a sus mentes, estoy segura. La única forma de saber de que tu hermano es un verdadero marciano es haciéndole las 3 pruebas. 3 pruebas. ¿Cómo es eso? Lo vi en la segunda revista de los marcianos en el mundo. Edición exclusiva. No lo toques. Es sagrado. ¿No sabes lo que tuve que hacer para que me lo vendieran? Bueno. Aquí está. Las pruebas... acá. Primero tenemos que saber si tienen marcas de marciano en su cuerpo. ¿Marcas? Sí, puede que se le esté cayendo su piel falsa. No. Pero eso es fácil de saber.
eso, mira las fotos que le tomé. ¿Aquí no hay nada? ¿No? ¿No hay nada? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Algo debió haber hecho. El vestido que me cambió la foto que le tomé. Extraterrestre. Como sea. Este va a ser muy lindo. Espera. Acá dice, hay que saber sus planes. Ya sea si quiere esclavizar a las personas, dominar el planeta, o peor, eliminarlo. ¡Ya esto es personal, maldito extraterrestrero! Extraterrestre. La palabra es extraterrestre. ¿Ya se fue? Este marciano está loco, ¿por qué tiene tantas plantas en su pieza? Tu hermano siempre fue raro. Benja, él no es mi hermano. ¡Enanos! ¿Qué hacen en la pieza, Camilo? Claudia le prometió a tu papá que no los dejaría entrar. ¡Ahora salgan de aquí! Estamos buscando evidencias de que él no es mi hermano. Te has vuelto totalmente loca, niña. Ahora salgan de aquí antes que Camilo sepa que estuvimos en su pieza. ¡Ahí viene! ¿Qué hacemos? ¡Escóndanse, rápido! ¿Qué estáis haciendo aquí, enano? ¿Qué estáis haciendo con mi planta? No, pásamela. ¡Pásame la planta! ¡Pásame mi planta! ¡No! ¡Pásamela! ¡No! Dejen de molestar a Camilo. ¡Devuelve mi planta! ¡No! ¡No! ¡Benja, rómpela! ¡No! ¿Eres un marciano? ¿Vienes a destruir el planeta? ¿Qué estás hablando? No sé de qué están hablando, pero lo único que te pido es que no lo rompas. ¡Rómpela, Benja! Así sabremos si es un marciano o no. Dejaré de esconderse en ese cuerpo de humano. Podemos ver su verdadero cuerpo. ¡Rómpela ahora! ¡No! ¿Qué hiciste, enano? ¿Te duele mucho? Obvio que me duele. Se me pegó fuerte. Este marciano está loco. Tenemos que sacarlo de mi casa, nos matará. Ya basta, Claudia. No sigas con eso. Tu hermano no es un marciano. Pero Benja, sí lo es. Y me tienes que ayudar en esto. No, Claudia, nada más. Siempre hago lo que tú me dices y siempre me pegan. Y por tu culpa. Pero Benja, eres mi mejor amigo, no me dejes sola ahora. No, Claudia, nada más. Ahora ándate. Pero Benja... ¡Ándate! ¿Me puedes decir cuál es la última prueba? Gracias. ¿Qué haces ahora, nana? No me digas que otra vez vamos a molestar a Camilo. Te demostraré que no es mi hermano y es completamente un marciano. No, enana, ya córtala con eso. Dejarás tranquilo a Camilo en que tenga que amarrarte.
¿Necesitabas algo? Devuélveme eso, enana, o sufre las consecuencias. Inténtalo, Marciano. Sé defenderme. ¡Devuélvelo! Devuelve mi medicina. ¡Devuélvela! ¡Lo sabía! ¡Eres un extraterrestre! Devuélveme la medicina. La necesito para poder respirar aquí. Y con esto lo dices. Te lo devuelvo si me dices qué haces aquí y por qué te haces pasar por mi hermano. Me llamo Balbo. Y necesito llevar las plantas a mi planeta. ¿Por qué? Porque mi planeta acabó con toda ella. Y la necesitamos para sobrevivir. ¿Mi planeta también es planta? Claudia, dame la medicina. Tenías razón. Es un verdadero marciano. Y lo atrapé yo. Claudia, dame la medicina. Tenías razón, enano. En otro planeta. Es un verdadero marciano. Claudia, dame la medicina. Claudia, dale la medicina. Bueno. Qué raro, nadie nos creerá de esto. Ay, ¿y si lo descubren? ¿Y si no alcanza a llegar a la nave? ¿Y si se muere? Dale la medicina. Chao, amigos. Ahora me tengo que ir. Chao. Me voy. Amigo Balbo, discúlpame por hacer que Benja te rompiera tu planta. Solamente quería saber si eras un extraterreno. No importa, pero fuiste muy lista. No pude engañarte. ¿Sabes? Me gusta tener un hermano como tú, aunque sea por un día. Un hermano marciano, como dicen ustedes. Creo que la verdad te agarré cariño. No tendrá nadie que me persiga ahora. Pero tienes unos amigos muy buenos. Jorgito es una buena persona, muy fiel a ti. A todo esto, ¿me perdonáis por el combo que te di? Sí, no importa. A mí me llamo Benjamín. Yo también te extrañaré, Balbo. Adiós. Gracias por todo, amigos. Ahora mi planeta volverá a ser lo que era antes. Y no olviden, no destruyan la naturaleza. No hagan como nosotros que nos dimos cuenta ya tarde. Gracias, Balbo. Siempre serás mi hermano marciano.